también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras. O sea que así como hubo antiguamente en nuestro pueblo falsos profetas, así en la actualidad también se van a manifestar falsos, falsos maestros. Disculpen. También habrá entre vosotros falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras y aún, y eso sí que eso es impresionante, y aún negarán al Adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismos como tenaz, destrucción repentina. A mí me aterra eso, porque si yo empiezo explicando Mashiach y en 4 años termine diciendo que él no es el Mashiach, dice ese texto, ¿qué cosa? Tendrán destrucción repentina. Tenaz, eso es muy fuerte. Traerán destrucción repentina. Y como yo les decía alguna vez, es que yo no llegué al conocimiento de la Torah, ni yo llegué al conocimiento de las cosas del Eterno por medio de un rabino. Yo no lo hice, y creo que los que estamos aquí sentados tampoco. Pues yo no escuché ninguna charla de Arús, yo no escuché ninguna charla de Yitzhak Gisburg. Yo me acuerdo que fue por medio de los méritos de Mashiach que alguien me habló en ese tiempo de Jesús y mi corazón se inclinó, mi corazón recibió vida. Entonces ahora yo no puedo venir con la charlatanería, llegar a decir, no, Jesús no es el Mesías. No, no, por favor. Eso es lo que está diciendo el texto. Te está diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducen encubiertamente herejía. ¿Sabe qué es una palabra herejía? Para sí mismo, que me conviene, que es de mis afectos, que yo lo predico conforme al deseo de mi carne, conforme a lo que yo pretendo, a lo que yo quiero. Y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los rescató. Imagínense. Nos rescató. ¿Cómo hiciera yo? Imagínense. Me rescató a mí y después estoy diciendo no, como que él no es el Mesías. No. Lo que viene después dice. Sí, esa es una parte de agradecimiento. Claro que aquí habla desde el punto de vista que esa enseñanza la meten encubierta, lentamente, sutilmente, hasta que usted le mete 20 y dice, oiga, sabe que sí, como que Jesús no es el Mesías. Dice, viene destrucción repentina. Ahí dice el texto. Y muchos, no poquitos, mire el versículo 2 lo que dice, muchos, no poquitos, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, ¿qué pasa con esos movimientos que empezaron predicando allá es una Mashiach y hoy dicen que no es el Mashiach? ¿Qué dicen los judíos ortodoxos? ¿Sí ven? Lo que ustedes predican era mentira. Y muchos seguirán sus resoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, miren lo que anidan todos estos señores, avaricia. ¿Harán qué cosa? Mercado, venden, compran de vosotros con palabras como fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición, ¿qué cosa? No duerme. Y a mí algo que me parece tenaz eso, porque no está diciendo que no sean salvos, porque ya vamos para allá, ¿sí? No está diciendo que no sean salvos. Siempre son personas que desviaron el camino y lo desviaron por billete, ¿sí? Por mercadería, por comprar y no comprar, por dejar, porque tal vez haciendo un negocio con un personaje cualquiera me sirve y yo tengo que asimilarme a él. Entonces, por ejemplo, un mormón viene y me dice, camina hermano que mormón, Satanás es hermano de Jesús, como dicen ellos, y yo le dejo la cuotica más barata de lo que usted paga al otro lado. Te digo, ya sabe que sí me interesa. Entonces yo empiezo como a vender mis principios.
yo empiezo a vender mi emuná, mi fe. Y él está diciendo, miren, va a venir una condenación repentina. Y no quiere decir, obviamente, que no sean salvos, sino que muchos de ellos son arrastrados por eso, porque a la gente les gusta eso. A la gente le gustan las cosas infladas. Uy, acabamos de pasar eso, ¿sí o no? La fiesta donde nos evitamos todo lo inflado. Y es duro acostumbrarse uno a no comer el pancito, ¿sí o no? Sí, dice, porque si Elohim, versículo 4, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noah, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó con destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vamos hasta aquí, vamos a ir despacio. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, y eso es lo que yo siempre he dicho, la escritura dice que los ángeles que pecaron, nosotros sabemos que el pecado que es transgresión de una ley, llamémoslo así. Si estos ángeles pecaron es porque ellos también están sometidos a una ley, que es algo que dice la ortodoxia que no es así, que ellos andan como impávidos por todo el mundo. No, ellos están sujetos a leyes, todo lo creado está sujeto a una ley, aún los ángeles. Sí, tiene que tener unas leyes, unas normas. Sí, entonces dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, al lugar de tormento, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noah, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y aquí Nayudes tenía una apreciación, tenía una pregunta o algo así. Si Lot era justo. Una pregunta, ¿por qué aquí solo mencionan Sodoma y Gomorra si son... Son 5 ciudades. Sí, quién sabe por qué no las quita. Tal vez, es que como en el relato tampoco es que, en el relato de Berechín no es que nombre las 5 tampoco. Creo que nombra 3 o máximo 4. Creo que están por ahí metiditas. Pero el reloj sí dice que las 5. Sí, pero en el relato como tal no nombra las 5, nombra 2 más. Entonces dice que el justo Lot. Eso. Y, perdón un momento, ¿por qué llama a Lot justo? Alguna vez vimos aquí en una parachat que era Lot, ¿no? ¿Qué, Lot de por sí el nombre qué significa? Velo. Velo, sí, tapar, velo. ¿Se acuerda que en el relato de Abraham dice, y fue con él Lot, y a Abraham se le ha dicho, sal de tu tierra y de tu parentela? A él nunca le dijeron que llevara Lot, y él se lo cargó, y tuvo problemas después, gravísimos problemas, con el sobrino. Porque no está una guerra. Claro, entre los pastores de ellos hubo una disputa. Y nosotros sabemos que cuando Lot y Abraham se separaron, a Lot, como todo humano como yo, él vio aquí unos pasticos bajitos y unos pasticos altos y yo cojo los pastos altos. ¿Sí o no? Abraham dijo, perfecto. ¿Y eso qué le acarreó? Problemas y graves. Lot después es que secuestrado, preso, ¿cierto? En una guerra. ¿Y Lot termina en dónde? Sodoma y Gomorra. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y esto es algo interesante, miren. Viendo y oyendo, no haciendo. ¿Sí o no? Viendo y oyendo. Viendo y oyendo. Que en nuestro contexto muy fácil nos podemos aplicar. O en nuestro hogar, nuestra familia, que sabemos que la mayoría son patas arriba,
nuestro contexto social, cultural en el que nosotros manejamos, el laboral, donde dice que él se afligía a diario, dígame bien, se afligía a diario al ver y al oír las cosas inicuas que hacían ellos. ¿Cuáles eran las cosas inicuas? Las cosas que colocó Sergio, 5 puntos, 4 puntos, ¿cierto? El ocio, la abundancia de pan, La soberbia, la soberbia, abominaciones, ¿sí? ¿Quién no ayudara al prójimo? ¿Qué era el otro? no ayudar al prójimo. Sí, si no tiene misericordia. Si uno mira en nuestras familias, en la mayoría de las familias, casi que todos practican eso. Salvo que, bueno, algunos son creyentes y tal, y genial. Pero algunos se mueven en esa salsa. Y nuestra cuadra, y nuestro barrio, y eso. ¿Eso qué quiere decir? Que si Lot afligía su alma, que es una operación que nos toca a nosotros los creyentes, afligir nuestra alma por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestros trabajos, por lo que todo el contexto que nosotros rodeamos, para que el Eterno no destruya. O sea, como intervenía por ella. Sí, entonces imagínense, vamos a bajarlo a un solo plano, al plano familiar. Y es que el Eterno anhela, obviamente, que nosotros aflijamos nuestras almas por quién, nuestra familia, antes que las destruya. Que me parece fuerte. Que nuestra familia es ahí. Bueno, no me he detallado si hay gays o no. Pues a lo menos no ha salido del closet. Si lo está, no ha salido del closet. No declarado. No ha declarado, sí. Pero sí, mi familia cayó, por ejemplo, personas en el suicidio, personas en la drogadicción, avivatos, alcoholismo, y el Eterno demanda, lo menos de mí, que yo aflija mi alma por mi familia. Porque yo no creo que Lot haya pensado primero en la ciudad que en su familia. Yo creo que Lot pensó en su familia tanto que el Eterno le dice que saque a quién. ¿A quién? A sus hijos, su familia. A su familia. Y por algo tuvo que haber pasado. Y las hijas no eran cualquier perita en dulce. Terrible. Y sin embargo el Eterno no la destruyó. Y era porque Lot afligía su alma. Afligía su alma. Y eso es lo que nos toca a nosotros. A afligir nuestra alma por nuestra familia. Bueno, el país genial, es muy lindo, muy, ¿cómo se llama eso? Muy heroico, pero lo mínimo es la familia. ¿Sí o no? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Adón librar, sabe el Señor librar de tentación, ¿a quién? A los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, ya hablamos de eso, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Adón. Entonces, acuérdense que el texto anterior dice que eran como falsos profetas entre ellos, y estos falsos profetas fuera de ellos estaban enseñando una doctrina. ¿Cuál doctrina era? Una doctrina que las potestades superiores no existían. Y si existían no servían para nada. Por eso dicen que estos hombres, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias o inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor del Adón. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces, habían unos tipos, unos falsos profetas que se han metido dentro de la comunidad, y ellos que estaban diciendo, tranquilo, usted puede vivir en unión libre, tranquilo, usted puede ser homosexual, nosotros lo casamos aquí, usted puede ser lesbiana, traiga a su pareja que nosotros la casamos. No. Eso decían estos falsos profetas. ¿Y se han metido eso en la congregación eso y en las iglesias? Cualquier cantidad. ¿Sí o no? Eso es un aspecto. Otro aspecto, ¿sabe qué les estaba enseñando? Las potestades superiores no existen. El reino espiritual no existe.
Entonces dice, pero ¿cómo es así si los mismos ángeles no hablan mal de esas potestades? ¿Por qué ellos están enseñando eso? ¿Y sabe qué me acordé cuando estaba leyendo esto y estudiando eso? No fui. No, porque ellos hablan de los Pero hay una malos. rama que no. No, de creciendo en gracia. No sé, sí, creciendo en gracia. No sé si ustedes alguna vez vieron a José Luis Miranda. 63. Creciendo en gracia. ¿Sí? Donde un tipo que, donde ellos les dicen, ¿sabe qué les sabe cuál fue la cuestión de él? Que a veces confunden cosas que uno dice. Y él decía que la salvación no se perdía, pero él decía que la salvación no se perdía, pero que el pecado no existía. Lo cual es una aberración. Óigame lo que él decía. Dice, la salvación no se pierde y el pecado no existe. Si el pecado no existe, entonces, pues no, pues este libro sobra. Porque este libro lo que hace es cada rato advertirme y ponerme un semáforo en rojo. Entonces yo decía, no, tranquilo, usted puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Usted puede hacerse como quiera. Pervertirse como quiera. Que usted ya, ¿qué cosa? Usted ya es salvo. No funciona así. Al contrario, si yo soy salvo, cuido, precisamente como dice Shaul, mi salvación. Es decir, yo a diario me cuido. ¿De qué? De no pecar, porque soy salvo. No para ser salvo. Entonces, él decía que él era ¿qué? Jesucristo hombre. Él dijo que él era Jesucristo hombre, que él era el Jesucristo que había de venir. Loco. Un loco. Y la gente que empezó a hacerlo de la comunidad de ellos, a cantarle, por ejemplo, le cantaban alabanzas a él. Y le decían papito. Oigan, le decían papito a él. Me parece algo, pues, abominable. Decir que no existe el pecado. Y le voy a decir algo. Hay un término que se llama iniquidad, porque se está manifestando el ministerio de la iniquidad. ¿Cuál es ese ministerio de la iniquidad? Me quedo en contra de la Torah. El ministerio de la iniquidad es aquellos que pregonan que la ley está abolida. Y eso es un disquito que canta todo el cristianismo, casi todo el cristianismo. ¿Y qué dicen? No, es que yo soy practicante de la Torah. ¿La Torah qué es? Ah, eso de los musulmanes. Empiezan por eso, ¿no? Ah, eso de los musulmanes. No, ¿cuáles musulmanes? No, en su Biblia están. Hay cristianos. Dice, ah, la ley, no, pero eso es historia, eso es historia de Moisés, eso es como para unos hechos históricos. No, eso es el manual de vida de nosotros. Por gracias, Luisa. Entonces dicen, no, eso está abolido. Óigame bien, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por tanto, si no hay ley, no hay pecado. Eso le dije yo a una profesora de un instituto bíblico y quedó un choque nervioso. Según ella me iba a orar por mí para que yo conociera a Jesús. Entonces le dije, mire, piense un momentico. Si usted quita la ley, quita el pecado. Si usted quita el pecado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quito la ley? Si yo quito la ley, quito el pecado. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo quito el pecado? La infracción, o sea, la ley me muestra la infracción hacia el pecado. Si has visto, por ejemplo, que hay pares en las calles, ¿sí o no? Si tú quitas ese pare, ¿qué pasa? Tú manejas moto, ¿cierto? Si tú quitas, por ejemplo, ese pare, o quitas los semáforos de la Cali, todas las intersecciones y todo, ¿qué pasaría? ¿Cómo? Mucha accidentalidad, mucho tráfico. O sea, ¿qué tendería la gente a qué? A desaparecerse nada. ¿Qué más? ¿Cuáles serían las consecuencias más abruptas? Un choque, ¿no? Matarse. Lo que está haciendo esa parada que dice pare o ese semáforo es, venga, a ver cómo le guardo yo a usted la vida. Porque si yo lo quito ahí, pues, si estando ahí, pasan derecho. ¿Sí me vamos a entender? Entonces, nosotros estudiamos aquí, los del grupo estudiamos la ley. Esa es la palabra mal usada. Te la voy a, para que me entiendas, voy a usar esa palabra. La ley, la palabra ley significa instrucción. Entonces, la instrucción me enseña eso. Ese pare que está ahí me dice, pare. ¿Sí? Me dice, no parquee, no parqueo. Si me dice máximo 30 kilómetros, máximo 30 kilómetros. Si yo quito todas esas señales, pues yo vivo en una anarquía. Parqueo donde sea, ando a la velocidad que sea. No, lo que ella me está haciendo, ¿qué es? Lo que decía Juan Pablo al principio, limitarme. Porque como yo soy un man de excesos, ¿sí? Entonces yo no me puedo tomar una pola porque termino con 500.
Eso lo saben instintos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dice la escritura? No os embriaguéis. ¿Sí? Mi tendencia es la lujuria. Entonces dice, no se echará con hombre como se acuesta con mujer. Es decir, no hay homosexualismo. Entonces, ese libro me marca mi comportamiento. Si yo no lo pongo en ejecución, ¿qué pasa? No hay ley. Perfecto, no hay ley. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a estrellar cada rato, me voy a matar, me voy a autodestruir. Y todos los gremios, casi de creyentes, dicen, la ley no existe. Pero ¿cómo no va a existir? Si es que lo que nos preserva la vida. Lo que nos salvaguarda la vida es la ley. Si no existiera, pues nos matamos. ¿Sí? Entonces, al parecer estos profetas que estaban metiendo estaban diciendo eso. Porque estaban diciendo, no, aquí arriba dicen, no, que son, amancillan concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Dicen, son atrevidos y contumaces, no tienen decir mal de las potestades superiores. Entonces, ¿qué le está diciendo? No, tranquilo. Si pueden, tengan 3 novias, hágale. ¿Sí? Si quieren tener relaciones íntimas hombre con hombre, hágale, que eso aquí, como decía el hombre creciendo en gracia, el pecado no existe. ¿Cómo no va a existir? Vivimos con él, está dentro de nosotros, es peor. ¿Qué dijo Pablo? El pecado que mora en mí. Fíjenme bien, el Eterno me hizo por medio de Jesús Hamashiach libre de la esclavitud del pecado, pero no me libró del pecado. ¿Entiende usted? ¿Cómo? No lo quitó. No lo quitó, porque eso está aquí adentro, está dentro de mí. Yo tengo una naturaleza caída. Yo antes tomaba día y noche. Cuando conozco a Dios, Hamashiach, Él enciende mi neshama, enciende mi espíritu, entonces quito esa esclavitud de mi vida. ¿Por qué? Porque Él me hizo libre de eso. Pero yo sigo viviendo con la tendencia a ser un alcohólico si yo me descuido. Ya no voy a ser esclavo. Entonces uno dice, no, yo no lo puedo dejar. Uno lo puede dejar. Estos hombres que estaban aquí, estos profetas, estaban diciendo, no, tranquilos, háganle como puedan, chévere, que estamos en peace and love. No, señor, no es así. Que adore el domingo. ¿Dónde está escrito eso? No es que nosotros adoramos el domingo porque el domingo es domingo de resurrección. ¿Dónde dice que resucitó el domingo? Dice que el primer día de la semana, y el primer día de la semana, ¿sabe qué hora empezaba? El sábado en la tarde, no empezaba el domingo. ¿Me hice entender? O sea, el domingo no es como todo el mundo. ¿Dónde nació el domingo? De la adoración del domingo. ¿Quién se inventó eso? Los católicos. Los católicos. Un papa. Él quitó el Shabbat y puso el domingo. Cuando el día de adoración que estipuló el Eterno no es el que yo quiera. La gente no dice, no es que yo adoro cualquier día. No, es que no es cuando a usted le dé la gana. Que imagina que el Eterno mandó a hacer un tabernáculo. ¿Qué tal le hubiera dado a usted? Haga el tabernáculo como pueda. No le mete un poco de puntillas torcidas y hace una pieza cualquiera. No. Con medidas, con modelo, tal y como él mandó. Porque aquí se hace lo que él dice, no lo que yo creo. Él es un Dios de amor. Claro. Estos profetas se han metido en eso. ¿Sí? No, tranquilos, que todo bien. Mientras, pero estos, hablando más del versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos, ¿qué cosa? Llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Sí, hay personas que o sea, uno como amigo dice, pero no se sacía el tipo. Y no solamente en las cosas, por ejemplo, promiscuas, no. Hay gente, por ejemplo, que no se sacía de hablar mal de otro. Que tienen por profesión eso. Desde que amanecen hasta que se acuestan hablan mal de todo el mundo. Por decir un caso. Hay otros que se levantan hasta que se acuestan, pues que meten vicio. Hay otros que dicen mentiras, hay otros que son tumbadores, son ladrones las 24 horas del día. Sí, dice, este tipo de personas no se sacian, es decir, ellos no han nacido de nuevo. Sin embargo, ¿sabe qué están diciéndole a los creyentes? Por eso dice que seducen las almas inconstantes. ¿Qué le están diciendo a los creyentes? Tranquilos, vuelvan a su vida pasada, que todo bien. Eso es pura carreta lo de la ley. Eso no debe ser así. No.
Por eso dice que los que son seducidos son almas inconstantes. ¿Qué es inconstante? Es una persona inconstante. Que empieza algo y generalmente nunca lo termina. Lo mismo pasa con lo espiritual. Empiezan, pero no siguen. ¿Sí? Y más cuando empiezan con la bendita Torah, porque cuando se conoce la Torah lo restringe a uno más todavía. Entonces uno empieza, no, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces la gente se vuelve, ¿qué? Más inconstante. Y para la indisciplina, ¿qué país? Colombia, tierra querida, ¿sí o no? Sí, pues no hay un país más indisciplinado que este, yo creo. Dice, han dejado el camino recto, versículo 15. Han dejado el camino recto y ¿qué cosa? Se han extraviado. ¿Siguen el camino de quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué era lo que seguía Balaam? ¿La plata? Balaam era un profeta. ¿Qué seguía lo que Balaam? El billete. El reconocimiento y el billete. Y el billete. Dice, ellos se han extraviado en eso. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Versículo 17. ¿Estos son qué? Fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven del error. Les prometen libertad y son ellos mismos, ¿qué cosa? Esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que le venció. ¿Ustedes saben cuál es el dicho normal cuando uno empieza a hablar de la Torah con la gente? ¿Qué creen que le dicen? Ellos consideran que la Torah es una especie de esclavitud. Dígame bien. Ellos consideran que la Torah, practicarla, es una especie, no sé, de yugo. Alguien me dijo, no, eso es un yugo que se va a poner uno a cumplir 603 mandamientos. Y dije, ¿quién cumplía 613 mandamientos? Nadie. Sí, porque Mashiach no iba a cumplir las leyes de la unidad. ¿De dónde? Pues no. ¿De dónde va a cumplir? Hay unas leyes que son para Israel, otras que son para los sacerdotes. Uno puede cumplir todas las leyes. No se puede hacer. La gente cree que la ley lo esclaviza a uno. Entonces, ¿qué hablan ellos? ¿Qué le dicen a uno? No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Siempre le van a decir a uno eso. Usted no está bajo la ley, está bajo la gracia. Yo le dije, no matarás. ¿En qué libro está? En el libro de la gracia, ¿sí o no? ¿Cuál es el libro de la gracia? La Torah. ¿Dónde dice amarás a tu prójimo? En el libro de la gracia. ¿Cuál es el libro de la gracia? La Torah. Ellos creen que amar a su prójimo, ese dicho que ellos tienen, se lo inventaron ellos, ¿no? Es más viejo, es más color, más traqueado que cualquier... Está tan traqueado que le hemos perdido el sentido a eso. Entonces, estos tipos decían eso. No, están bajo la gracia. Estamos bajo la libertad. Podemos hacer lo que nos apetezca. Y dice que seducían a las almas inconstantes. ¿Sí o no? Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Adón y Salvador Yeshua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ¿qué? A ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber nacido, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Cienzo. Cielo. Cieno. En el cielo. Entonces aquí hay dos particularidades. La persona que vuelve atrás, ¿sí o no? El perro que vuelve a ese vómito y la puerca vuelve a ensuciarse, es porque nunca dejó de ser perro, nunca dejó de ser marrano. ¿Sí? Dice que ha seducido a unos que son inconstantes. Mire lo que pasa con el inconstante, pero que era creyente. Sí, el que venía, que era bonito, simpático, que estaba enchaval, que estaba full, pero alguien llegó y lo sedujo, se lo llevó. Dice que su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor.
el que era creyente, oigan, el que era creyente y se dejó seducir, su estado postrer es peor. Dice, más le vale no haber conocido. Hasta ahí van los creyentes nacidos de nuevo que se dejaron seducir. Pero abajo establece que esos que estaban enseñando ese tipo de filosofías, ellos son perros que vuelven a su vómito. ¿Sí me va a entender? Y las marranas que enseñaban eso vuelven a su podredumbre. Hay dos diferencias, no hay que unirlos. Si usted es creyente, conoce este paseo, tiene comunión, usted sabe que es hijo, y uno se aparta, su estrado postrer es peor, y se lo digo yo por experiencia. Es decir, eso no me lo tienen que contar, yo lo experimenté. Sí, no tengo que leer un libro, yo mismo, ni comprarlo, yo mismo lo sé. Si usted conoce esto, se vuelve practicante, un predicador muy conocido, muy amable, muy lindo el tipo, y un día perdió una batalla, se fue para el piso, se devuelve, su posterior estado es peor. Está el otro tipo, el que seduce. No, hermano, eso, todo bien, que eso estamos bajo la gracia, usted puede hacer cuál ley, ni qué chaval, ni qué nada. Y este tipo, usted lo vuelve cada rato, lo ve donde las nenas, lo ve tomando, lo ve robando, lo ve mintiendo. ¿Ese dejó alguna vez fue creyente? Nunca. ¿Alguna vez dejó de ser perro? Según el texto, ¿no? Nunca. ¿Dejó alguna vez de ser marrano? Tampoco. En cambio, el que sí era creyente, pero que se devolvió, experimenta un estado postrer peor. Que se baja, ¿no? Claro, es un peor estado que el que tenía cuando entró a conocer las cosas del Eterno. ¿Cómo? No puede ver el niño. Sí, y dice que es peor, no dice que es igual. No dice que puede ser un poquitico más arriba. No es una gotica más arriba, menos mal. No, eso va hasta el socavón mismo. De ahí para abajo no hay huecos. De ahí para abajo usted saca una pala y abre otro hueco ahí debajo. ¿Sí? ¿Ha quedado entendido? Va a llegar hasta ahí. ¿Sí?